Hola mis queridos hermanos, un saludo, un abrazo a todos los que escucharán este repaso de la lección de la escuela sabática. Vamos a inclinar el rostro para tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. Suplicamos que nos ayudes a entender esta lección y a poner en práctica lo que aquí vamos a aprender. Quédate con nosotros, te lo suplicamos, desde el comienzo hasta el final, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, hemos llegado a la lección número 11. Tiene como título Morando en la Tierra. Y el versículo que debemos de memorizar lo encontramos en el libro de Proverbios, capítulo 15 y versículo 1. La respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. En esta lección vamos a estudiar el capítulo 22 del libro de Josué. Y aquí hay una experiencia que nos va a ayudar a nosotros en la iglesia actual, a ayudarnos, a enseñarnos cómo resolver problemas, dificultades, cuando se levantan acusaciones en contra de una persona o hacia nosotros, o nosotros sin tener una información también podemos contribuir a levantar falsas acusaciones con algún miembro de la iglesia. En el capítulo 22 surge una dificultad, una división que pudo haber terminado en una guerra civil, en una eliminación de dos tribus y media. ¿Y cómo fue que esto terminó? Gracias a Dios, en un final feliz. Esto es lo que estudiaremos. La lección nos dice que la iglesia, la comunidad de la iglesia, vivir en comunión, hay veces trae dificultades, sobre todo porque somos de diferentes países y algunos tenemos diferentes costumbres. Por ejemplo, en mi iglesia hay personas de todas partes del mundo, de Dominicana, de Chile, de Centroamérica, bueno, de diversas nacionalidades. Algunas de esas nacionalidades, por ejemplo, un conflicto que hay es sobre el anillo de bodas. En algunos de esos países, y aún el manual dice que cuando están en esos países, bueno, el anillo del matrimonio pues debe usarse. Ellos vienen con esa cultura, con sus anillos, y se encuentran con personas centroamericanas que rechazan esta costumbre, y entonces hay dificultades. Esta es una. Veremos que hay muchas cosas más que suceden, y el problema, como siempre yo digo, no es el problema, sino cómo resolverlo. Este problema es algo pequeño, pero hay problemas que han destruido personas, su honor, su testimonio. Y entonces en esta lección yo los invito a que usted pueda verla desde el comienzo hasta el final. Vamos a concentrarnos más en el día jueves, en donde se nos enseña a nosotros principios para resolver estas dificultades. Voy a ampliarlos con citas del espíritu de profecía y, por supuesto, con la palabra del Señor. Aquí en la lección hay 3 preguntas que están en la introducción. La primera dice: ¿por qué es peligroso arribar a conclusiones apresuradas acerca del comportamiento de los demás? La otra es: ¿cómo podemos fomentar la unidad en la iglesia?
Y la última es por qué es importante tener presente el alcance más amplio de nuestra vocación y no dejarnos distraer por ella. Realmente si hay una de las lecciones, y todas son importantes, pero si hay una lección que es importante, es esta lección en la cual nosotros vamos a aprender cosas prácticas para poder mantener nuestra unidad y para que nosotros podamos permanecer dentro del pueblo de Dios. Así que, sin más, nos vamos al día domingo. El día domingo tiene como título compromiso. Vamos a leer en el libro de Josué, capítulo 22, los versículos de el 1 al 4. Dice lo siguiente: Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés y les dijo: Vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os mandó, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio al otro lado del Jordán. Como vemos aquí, la tribu de los rubenitas, gaditas y la media tribu de Manasés habían estado comprometidos con la obra del Señor de desalojar a los cananeos. Y dice la lección que habían luchado junto a las demás tribus 6 o 7 años. Leer esto es algo increíble. Habían estado separados de su familia durante 6 largos años o 7, expuestos a poder morir, porque había que tener fe, había que confiar en Dios. El Señor les había prometido que Él iba a pelear por ellos, pero de todas maneras estaban combatiendo, tuvieron un compromiso con el pueblo de Dios, pero finalmente las guerras terminaron. Los israelitas sometieron a los cananeos. Ellos tenían que seguir combatiendo hasta expulsarlos a todos, pero ya podían disfrutar con el territorio que habían conquistado, de poseer la tierra y morar en ella, vivir en ella. Así que bueno, estas dos tribus y la media tribu, Moisés los llama y le dice que pueden regresar a sus hogares. Imaginémonos por un rato la alegría de estas esposas que durante 7 años no habían vivido con sus esposos. Los hijos, si una niña tenía 6 años, ahora tenía 13 años. Si una niña tenía 13 años, ahora tenía 20 años. Así que estaban esperando. No es fácil esto de la guerra, separados. Y ahora Moisés le dice, bueno, pueden regresar, pero les da una amonestación, los exhorta y les pide que por favor ellos puedan guardar la ley de Moisés y poder cumplir en todo lo que él les había ordenado, lo que estaba escrito. Así que bueno, ellos regresan a su familia. Yo me imagino que hicieron un culto, me imagino que le dieron gracias a Dios por volver en paz, por reunirse con su familia nuevamente. Y entonces aquí, en ese regreso a su hogar al lado del oeste del Jordán, comienza
un problema. Y aquí nos vamos entonces de inmediato al día lunes, que tiene como título acusaciones. Como vemos en la palabra del Señor, Josué los bendice, reconoce su ayuda, su esfuerzo, su compromiso con la obra del Señor, porque la lección nos recuerda que trabajamos para el Señor, y este principio también se aplica a la iglesia cristiana. Todo lo que nosotros hacemos es para el Señor y solamente para que Él sea glorificado. Pero bueno, ellos regresan y entonces surge un problema. Leemos en el versículo 9 del capítulo 22 lo siguiente. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se habían posesionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés, y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar grande de apariencia. Y los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán, en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Como hemos leído, estas dos tribus y la media tribu de Manasés cometieron un error, y vamos a hablar de ese error en el día jueves. Construyeron un altar. El versículo 12 en adelante sigue diciendo: cuando oyeron esto, los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo, que era donde estaba el altar, el santuario del Señor, para subir a pelear contra ellos. Comenzaron a hacer ejercicios militares para ir a pelear, pero gracias a Dios, dice aquí que ellos primero enviaron a los hijos de Israel, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, y mandaron junto con esta comitiva a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, un hombre que tenía mucha influencia, porque en la apostasía de Baal Peor con las madianitas, él había atravesado un príncipe israelita que trajo a una mujer, y estaban descaradamente, abiertamente, teniendo actos inmorales en su tienda. Y entonces este hombre, lleno del celo de Jehová, los atravesó a los dos con una lanza. Así que lo llevaron a él y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo: toda la congregación de Jehová dice así: ¿qué transgresión es esta con que prevaricáis contra el Dios de Israel, para apartaros hoy de seguir a Jehová, edificándoos altar para ser rebeldes contra Jehová? ¿No ha sido bastante la maldad de Peor, de la que no estamos aún limpios hasta este día, por la cual vino la mortandad en la congregación de Jehová, para que vosotros os apartéis hoy de seguir a Jehová? Vosotros os rebeláis hoy contra Jehová, y mañana se airará él contra toda la congregación de Israel. Si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda,
pasaos a la tierra de la posesión de Jehová, en la cual está el tabernáculo de Jehová, y tomad posesión entre nosotros, pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificando altar, además del altar de Jehová nuestro Dios. ¿No cometió Acán, hijo de Zera, prevaricación en el anatema, y vino ira sobre toda la congregación de Israel, y aquel hombre, no pereció solo en su iniquidad? Muy bien, como vemos aquí, los hijos de Israel oyeron decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra, en la tierra de Canaán. Es muy interesante que el versículo 10 dice que el altar era de una grande apariencia. Me llamó la atención esta expresión y fui a buscar, a leer en el original cuál era la palabra que utilizaron ahí, y es la palabra gadol. Tiene muchos significados, pero todos tienen que ver con magnífico, excelente, inclusive soberbia. Se puede traducir también la palabra grande en extremo. O sea que este altar de grande apariencia podía verse desde muy lejos, y de alguna forma los israelitas oyeron decir esto. Es muy interesante que no dice quién dijo esto, simplemente oyeron, y al escuchar eso ellos llegaron a la conclusión, como veremos mañana, de que esto era un acto de independencia. Y entonces, bueno, ¿qué hacen ellos? Nos vamos al día martes, que tiene como título Perseguidos por el pasado. Muy bien, como vemos aquí, los hijos, las demás tribus, las 9 tribus y media que habían quedado en el este, al oír el informe, que no sabemos quién fue el que lo dio, y yo me imagino que la forma que actuó el pueblo de Dios en ese entonces fue porque en la forma que se dio tal vez este mensaje, pues los hermanos, los israelitas, llegaron a la conclusión que sus hermanos se estaban independizando, separándose del pueblo de Dios, y que estaban construyendo un altar muy grande, como ya explicamos, para ofrecer sacrificios y establecer su propia religión, una religión posiblemente idólatra. Así que al escuchar este informe, que vuelvo a repetir, no sabemos quién lo dio, el pueblo creyó y llegó a la conclusión que este pueblo estaba en apostasía y se prepararon para la guerra. Pero, gracias a Dios, decidieron enviar una comitiva para averiguar qué es lo que estaba sucediendo. El problema es que cuando esta comitiva, que iba acompañada por Finés, el sacerdote, el que iba a ser el sumo sacerdote, un hombre que había dado testimonio de su celo por el Señor, como ya dijimos, estas personas fueron no solamente a averiguar, aunque el texto nos dice que preguntaron, ellos llegaron con malas maneras. Ellos ya creían que estas 2 tribus y media habían abandonado la fe. Ellos fueron a preguntar, pero con acusaciones, advertencias, y también a darles un consejo para que no hubiera guerra o fueran exterminados. Leemos en el libro de Josué los versículos número 13 al 15 lo siguiente. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna, de todas las tribus de Israel,
cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel, los cuales fueron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en la tierra de Galaad, y les hablaron diciendo. Como vemos aquí, la comitiva contaba de 11 personas. Ya leímos lo que ellos fueron a preguntar. En realidad fueron acusaciones que se habían apartado del Señor, que estaban haciendo un altar grande y que ellos pensaban que estaban haciendo este altar para ofrecer sacrificios a Jehová. Los acusan. Entonces el pueblo de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, como veremos, ellos escuchan estas acusaciones. Inclusive las palabras que utilizaron eran palabras muy fuertes. La lección nos da el título de perseguidos por el pasado, porque los 11 que fueron enviados les recuerda a estas tribus lo que había sucedido en Baal Peor y lo que sucedió con Acán, que si ustedes recuerdan fue el culpable de que 3,000 hombres de Israel murieran, y eso todavía lo tenían presente. Y podemos ver de todas maneras, aunque hubieron errores aquí, de que ellos tenían celo por el Señor. Lo que sí podemos, decir también es que ellos se equivocaron al juzgar, al declarar que estas tribus eran apóstatas o estaban cometiendo un error sin antes realmente ir amablemente y averiguar qué es lo que estaba sucediendo. Y como veremos en una cita más adelante, también se pudo evitar muchos problemas si los hermanos o las 2 tribus y media hubieran comunicado lo que ellos querían hacer. Aquí se usan palabras muy fuertes, como ya mencionamos, como la palabra prevaricación, o que se traduce como traición y rebelión. Esta palabra, esta es la palabra marat. Se las voy a dejar aquí con el número y todo, para que usted, si quiere, pueda investigarla y hacer sermones. Las palabras son muy ofensivas, porque estas palabras tienen que ver con traición y fueron aplicadas a Acán, y entonces, pues al usarlas realmente era un lenguaje en el cual se le estaba llamando a estas tribus traicioneros, rebeldes. Tiene que ver con un pecado de mano alzada, un pecado de rebelión contra Dios. Y este pecado, pues, era tratado severamente. Las personas debían ser apedreadas. Así que, en otras palabras, esta comitiva fue allá no solamente prácticamente a averiguar, sino a acusarlos. Ahora, esto nos lleva al día miércoles, donde veremos una actitud que evitó una guerra terrible, una guerra civil. Nos vamos entonces al día miércoles, que tiene como título Una respuesta amable. Leemos en la cartilla de escuela sabática lo siguiente: la respuesta de los acusados, tan directa y contundentemente como la acusación, constituyen el núcleo temático y estructural del capítulo. Las tribus no respondieron precipitadamente a las acusaciones esgrimidas contra ellas, sino que escucharon en silencio. Dada la gravedad de las acusaciones, su paciencia es ejemplar, ya que ilustra el verdadero significado del proverbio: la respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. Como vemos aquí, estas tribus que, recordemos, habían luchado durante 7 años junto a sus hermanos para poder ayudarlos a conquistar
las tierras de Canaán. O sea, en otras palabras, eran hombres guerreros que también tenían armas y que si esto hubiera terminado en una guerra civil, posiblemente no habrían sido vencidos tan rápido. Habrían muerto muchas personas. Satanás estaba detrás de esto. Quería desunir el pueblo. Quería que los hermanos pelearan entre sí. Lamentablemente, muchos años después, lo consiguió y se dividieron las tribus, ¿verdad?, del norte y las tribus del sur, llegando a matarse los unos a los otros. Esto es muy triste, mis queridos hermanos, pero dice aquí que ellos escucharon con paciencia. A pesar de que eran guerreros, tuvieron la sabiduría de poder oír antes de hablar. Como dice un refrán, ¿verdad? Pon tu cerebro a meditar antes que tu lengua en movimiento. Leemos en el libro de Josué, capítulo 22, versículo 21 al 29. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a nuestros hijos: ¿qué tenéis vosotros con Jehová, Dios de Israel? Jehová ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad. No tenéis vosotros parte en Jehová. Y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová. Por esto dijimos: edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz, y no digan mañana vuestros hijos a los nuestros: vosotros no tenéis parte en Jehová. Como leemos, ellos pacientemente le explican por qué habían hecho este altar, vuelvo a repetir, de grande apariencia. No era para sacrificar o adorar ídolos, sino para recordar lo que Dios había hecho por ellos y para que sus hijos se acordaran de que ellos eran parte del pueblo de Dios y no que por la división que había geográfica del Jordán ellos fueran apartados o se olvidaran de que era un pueblo unido con las otras 9 tribus y media. Ahora, como repetimos, ellos cometieron un error. Vamos a leer en el espíritu de profecía una cita que nos dice esto, que nos aclara que realmente pues ellos se equivocaron al hacer este altar y no consultar con nadie. O sea que de todas maneras, aunque la intención era buena, habían tenido una relación con Dios, debieron como un pueblo unido pues hacerles saber lo que ellos tenían en mente. ¿Por qué hicieron esto de esta forma? Bueno, yo no lo sé. Tal vez pensaron que era algo bueno y era bueno en la forma que ellos lo explican, pero aquí dice la sierva del Señor lo siguiente en el libro Patriarcas y Profetas, la página número 555 y 557. Las 2 tribus y media habían cometido un error al llevar a cabo, sin explicación alguna, un acto susceptible de tan grandes sospechas. Los embajadores, dando por sentado que sus hermanos eran culpables, les dirigieron reproches mordaces, los acusaron de rebelarse contra Dios y los invitaron a recordar cómo habían caído castigos sobre Israel por haberse juntado con Baal Peor. En nombre de todo Israel, Finés manifestó a los hijos de Gad y de Rubén
que si no querían vivir en aquella tierra sin altar para el sacrificio, se les daba la bienvenida para que participaran en los bienes y privilegios de sus hermanos al otro lado del río. Cuán a menudo provienen serias dificultades de una simple interpretación errónea, hasta entre aquellos que son guiados por los móviles más dignos, y sin el ejercicio de la cortesía y la paciencia, que resultados tan graves y aún fatales pueden sobrevenir. Las 10 tribus recordaban cómo en el caso de Acán, Dios había reprendido la falta de vigilancia para descubrir los pecados que existían entre ellas. Ahora habían decidido obrar rápida y seriamente, pero al tratar de evitar su primer error, habían llegado al extremo opuesto. En vez de hacer una investigación cortés para averiguar los hechos del caso, se habían presentado a sus hermanos con censura y condenación. Si los hombres de Gad y de Rubén hubieran respondido animados del mismo espíritu, la guerra habría sido el resultado. Bien, esta cita es muy clara, nos explica qué fue lo que sucedió. Ambos cometieron errores. Ellos, al construir un templo perteneciendo a un pueblo sin comunicar lo que ellos estaban pensando, y los otros al ir y no ser corteses al averiguar con humildad, sino que fueron con acusaciones. Gracias a Dios, como ya hemos estudiado, ellos, se quedaron tranquilos, con paciencia respondieron, y finalmente esta historia termina con una victoria para nuestro Dios. En esta lección hay varias preguntas, pero hay una que me parece que debemos de responder en una forma individual, y es que de alguna forma, como dije al principio de la lección, hemos estado sea en el lado del occidente, al lado o del oriente, y se han levantado falsas acusaciones en contra nuestra, o tal vez nosotros hemos contribuido al oír, como oyeron los israelitas, acusaciones que seguramente fueron expresadas de una forma que produjo esta desconfianza. No sabemos quién fue o cómo lo dijo, pero aquí hay una pregunta que nos dice lo siguiente: ¿cómo manejas las falsas acusaciones? Cuando alguien viene a nosotros, ¿qué hacemos cuando nos acusan de algo que no hemos hecho y que nos ponen el dedo y dicen tú eres culpable? Y entonces aquí nos dice que debemos de hacer algo que hizo las 2 tribus y media. Ellos pusieron a Dios de testigo. Ahora, lo que ellos habían hecho en realidad era bueno, y lo que estaban diciendo es la verdad, porque muchas veces yo he escuchado, no voy a decir que miembros de la iglesia, pero personas que a veces no conocen el carácter de Dios, hasta jurar por el Señor, simplemente para decir que lo que ellos están diciendo es verdad. O sea que ponen de testigo a Dios, cuando en realidad estas acusaciones o estas aseveraciones no son verdaderas, son falsas. Entonces esto es muy peligroso. En este caso, ellos dicen, bueno, si hemos hecho algo malo y Dios lo sabe, entonces que el Señor no nos libre. Pero si es verdad lo que hemos hecho, que Dios, ¿verdad?, tome el control de todas las cosas. Entonces la lección nos daba algunos pasajes para cuando somos acusados injustamente, difamados. Dice: considerad al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Así que no le tengas miedo, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de ser conocido. Yo conozco a personas que han sufrido de calumnias, que su nombre ha sido dañado,
y que se han ido de la iglesia sufriendo, tristes, han levantado falso testimonio, que es algo que a Dios no le gusta. Pero, mis queridos hermanos, por encima de todo eso, aquí dice que algún día el íntegro será justificado. Aquí dice que algún día todo lo oculto se revelará. Y aquellos que con paciencia tal vez hayan afrontado estas dificultades serán expuestos al universo como personas que fueron fieles e intachables. O sea, debemos de confiar en el Señor. Los rubenitas, los gaditas, la media tribu de Manasés pusieron a Dios como testimonio. Realmente pues se equivocaron al no avisar sus deseos de fabricar este altar, pero realmente lo habían hecho con un corazón sincero. Finalmente, pues Finés agradece a Dios. Todo el mundo, como veremos, quedó contento por la información que trajeron estos hermanos que habían ido acusados, pero que regresaron contentos de que sus acusaciones eran infundadas. Y aquí nos vamos nosotros al día jueves, donde nos vamos a concentrar un poco más para terminar la lección y aplicarla a nuestras situaciones, a nuestra iglesia, a nuestro diario vivir en la tierra que moramos, en una forma espiritual, para que nuestras iglesias puedan obtener victoria en Cristo Jesús. El día jueves tiene como título Resolución de conflictos, y leemos en Josué el capítulo 22 del 30 al 34. Oyendo Finés el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Y dijo Finés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén, los hijos de Gad, y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Et, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Como vemos aquí, esa respuesta fue una respuesta que trajo alivio. En realidad podemos ver en esta historia que tanto los israelitas que estaban en el oriente y los que estaban en el occidente, pues tenían realmente pues deseos de servir y ser fieles a Dios, aunque se habían equivocado. Pero al ver que todo se solucionó, agradecen, bendicen al Señor, se alegran de que sus hermanos permanezcan en el pueblo de Dios. Hay una unidad y Satanás salió derrotado. ¿Cómo hacemos nosotros para obtener victoria? Bueno, la lección nos habla a nosotros de por lo menos 6 pasos que debemos de seguir para que nosotros también podamos evitar resolver estos problemas. Lo primero es la unidad. Somos un pueblo en Cristo Jesús y no debería de haber divisiones. Hoy sabemos que nuestra iglesia, dijo a un pastor
es la iglesia que ahora más divisiones tiene. Hay movimientos independientes por todas partes. ¿Son malos los movimientos independientes? Bueno, algunos son buenos, trabajan para la iglesia, lo que tiene que ver con las finanzas, pues motivan a los hermanos a enviar su dinero a la iglesia. Otros abiertamente atacan la organización, buscan aún en la escuela sabática cómo encontrar errores y todo el tiempo están acusando, buscando, usan mucho el término la verdad presente, exaltan la venida de Cristo y los acontecimientos finales, pero todo el tiempo lo hacen en una forma negativa. Este es un pueblo unido. Esta iglesia, con todas sus luchas y pruebas, terminará la obra de predicar el evangelio. Por lo tanto, tú y yo debemos contribuir a la unidad. No debemos hacer planes solos. Para eso tenemos juntas de iglesias, junta de la asociación, la conferencia general, reuniones como la quinquenal, donde se hace el manual y donde tristemente algunas uniones no quieren seguir los votos que toma la conferencia general y que sin darse cuenta ellos en vez de unir a la iglesia la dividen, porque ellos llegan a sus propias conclusiones y entonces aceptan algunas cosas de este manual y otras no. Es muy triste porque algún día veremos si están equivocados o no. Pero aquí, en una cita que vamos a leer, o dos citas cortas, se nos da un consejo para mantener la unidad. Algunos han sostenido que a medida que nos acercamos al fin del tiempo, cada hijo de Dios actuará independientemente de cualquier organización religiosa. Pero el Señor me ha indicado que en esta obra no hay tal cosa como que cada hombre sea independiente. A medida que nos acercamos a la crisis final, en lugar del sentimiento de que hay menos necesidad de orden y armonía de acción, debemos ser más sistemáticos de lo que hemos sido hasta ahora. Creo que estas citas son muy claras. Nosotros pertenecemos a un pueblo unido y a pesar de las dificultades que puedan presentarse, como se presentaron en el pueblo de Israel, debemos siempre predicar, orar por la unidad de la iglesia. No se vaya, hermano, quédese aquí. Entonces aprendemos aquí que aquel pueblo o aquellas 2 tribus y medias querían hacer algo bueno, pero no consultaron y esto se prestó para malas interpretaciones. Por lo tanto, entonces, mis queridos hermanos, cuando tenemos ideas, vamos a los canales indicados por la iglesia y propongamos nuestras ideas. Si las aceptan, gloria a Dios. Y si no quieren, entonces, como veremos, a veces tenemos que dejarlas y apoyar aquellas ideas que el pueblo de Dios vota. Y si esas ideas son para ganar y avanzar la obra, bueno, debemos de ser pacientes y siempre optar por seguir adelante predicando la unidad. Cristo dijo que si permanecemos unidos es la señal de que nosotros somos el pueblo de Dios. Ustedes no saben cuánto daño hace estas divisiones y problemas y cuánta confusión hay en nuestra denominación hoy en día. Que Dios nos ayude para que podamos creer que por encima de todo lo que sucede, Dios dirige a su pueblo. Satanás quería destruir a Israel, pero Dios lo estaba dirigiendo. Muy bien, ahora nos vamos al punto número 2. El punto número 2 tiene como título Conclusiones precipitadas. Acuérdense que estamos estudiando cómo nosotros podemos, cuando hay dificultades, poder solucionar los problemas o evitarlos. Y aquí dice conclusiones precipitadas. Esto es terrible. Hay veces se hacen comentarios, a veces las personas ni lo saben
y nosotros llegamos a conclusiones en las cuales se trae tanta desgracia a personas dentro de la iglesia. Debemos tener más información antes de dar un veredicto o acusar a una persona. Como hemos venido estudiando, por lo menos antes de atacar al pueblo de Israel, se mandó una comitiva que, aunque fueron no muy amables al acusarlos, finalmente, pues Dios, que escribe recto con líneas torcidas, estaba también trabajando para que no hubiera una desgracia, y esta comitiva obtuvo una respuesta favorable, y esto no terminó en una guerra entre los hermanos. Hoy tenemos guerra entre los hermanos porque somos muy rápidos para llegar a conclusiones. Escuchamos y hablamos rápido. Debemos tener paciencia y no llegar a creer cosas que no estamos seguros todavía, y peor todavía, difamarlas. Leemos aquí en la Review and Herald, una cita del 24 de noviembre de 1904, lo siguiente: la forma anticristiana de hablar se encuentra en la base del 90% de todos los problemas que existen en la iglesia. Los agentes de Satanás están tratando diligentemente de que los profesos cristianos hablen de manera imprudente. Cuando tiene éxito, Satanás se regocija porque los seguidores de Dios han perjudicado su propia influencia. El 90%, decía esta cita, el 90% de los problemas que existen es por la forma imprudente que nosotros hablamos. Y es que hay personas que realmente son imprudentes para hablar. No piensan antes de mover esta lengua que, dice Santiago, es un infierno, ¿verdad?, que trae tantas dificultades. Mis queridos hermanos, en el día del juicio nos daremos cuenta de que las palabras que hablamos, como dice la sierva de Dios y la Biblia, pueden ser para vida eterna o para perdición. ¿Cuántas personas se perderán porque hubieron unos que hablaron de más, algunos que no tuvieron cuidado en poder pues soltar las palabras? Aquí les voy a dejar una historia después que usted puede usar para inclusive la historia de los niños, con un referente a tener cuidado en lo que nosotros decimos. Así que el hablar cosas que no son verdad puede hacer que lleguemos a conclusiones precipitadas. Investiguemos bien antes de llegar a estas conclusiones. La número 3 es enfrentar el problema de frente. En el libro de Mateo, capítulo 18 y versículo 15 al 17, se nos dice lo siguiente: por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y él solo. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por étnico y publicano. Si nosotros siguiéramos esta regla, Dios mío, cuánto problema se evitaría. Pero antes de ir a hablar con el hermano, si es que me ha hecho, dice, si ha pecado contra ti, ve y habla con él. Pero hay veces todo el mundo sabe un problema o está enterado de lo que el que es acusado ni sabe. Y en vez de ir, como dice aquí, y hablar en privado con él, y si no se puede llevar o seguir el procedimiento de llevar los 2 o 3 testigos. Mis queridos hermanos, debemos, como los israelitas, las 9 tribus y media, ellos escucharon, seguramente, como ya dije, un informe que tal vez fue dicho de una forma que despertó sospecha en ellos. Mira, están construyendo un altar allá seguramente para ofrecer sacrificio, van a ofrecer sacrificio.
quién sabe realmente qué fue lo que dijeron que estos hermanos del este se pusieron listos para ir a destruirlos. Hay veces nosotros no enfrentamos el problema, andamos inclusive con raíz de amargura, tristes, doloridos. Hay veces viene la Santa Cena y no vamos. Hace años atrás, por cosas que no tienen, bueno, puede decir uno que no tienen importancia, tal vez para la persona sí. Había una hermana que no me hablaba porque ella dice que me extendió la mano y yo no la saludé. Y yo realmente no me acuerdo de nada de eso, de que me había dado la mano o no, pero andaba con una raíz de amargura porque ella me dijo que hacía muchos años ella no participaba de la Santa Cena hasta que, dice, tomó valor, dice, para poder decirme que estaba enojada conmigo porque no le había dado la mano. ¿Cuántas personas tal vez no le doy la mano? No porque no quiero, soy un poco distraído, pero si esa hermana hubiera venido después del culto de una vez y me hubiera dicho, mira, ¿sabe qué? Me molestó en la mañana porque yo le hubiera pedido disculpas y no hubiera estado tanto tiempo sufriendo. Debemos ir y enfrentar el problema. Si alguien le ha hecho algo, vaya, hable con él, dígale lo que está sucediendo. Y esto ocurre aún en las familias. Esta es una forma que el Señor dio para que podamos solucionar los problemas, enfrentar el problema. Los hermanos fueron allá y dijeron, hemos escuchado esto y esto, estamos listos para la guerra. Aquellos escucharon con paciencia, dieron su respuesta y entonces, bueno, se solucionó el problema gracias a Dios. Lo otro que nos enseña la lección para solucionar los conflictos es que hay veces debemos sacrificar para solucionar el problema. Esto va a requerir mucha humildad. El orgullo se puede posesionar de nuestro corazón y no arreglamos los problemas. Nosotros podemos tomar muchos ejemplos, por decir uno, Génesis capítulo 32 del 1 al 21. Jacob estaba preocupado, su hermano venía con 400 soldados. Él traía ovejas, vacas, y él sacrifica estas cosas materiales y le manda varios siervos con estas ovejas, cabras, para que él pudiera dar a su ejército. Se sacrificó monetariamente, podemos decir, para que tratar de apaciguar a este hermano que venía con ánimo de destruirlo. Esto tal vez de lo monetario pudiera ser más fácil que lo que yo le voy a decir. Hay veces, como dije, el orgullo se posesiona de nuestro corazón. Hay una hermana que yo conozco que tiene una dificultad y esta persona dice, no lo perdono, no lo perdono y no lo perdono. Bueno, mis queridos hermanos, si usted no perdona, si no se arreglan los problemas, claramente el Padre Nuestro dice que, bueno, el Señor tampoco nos va a dar su perdón. Tenemos que perdonar. Aunque nos hayan hecho daño y nos duele, tenemos que llegar a un punto de perdonar. Pero a veces hay que sacrificar el orgullo. Hay que, dejar de creer que tenemos la razón por amor al Señor. Cuando yo me casé con mi esposa, jóvenes, pues discutíamos mucho. Nos dimos cuenta que teníamos cosas muy diferentes. Pero un día ella llegó con una carta, una imagen con un perrito y un gatito. Por aquí la tengo. Si la tuviera a mano se las enseñaría. Y ella me dijo, este dibujo, este arte, decía, siempre que peleamos, dice, tú tienes la razón, pero ambos perdemos. Por supuesto, cuando leí eso, medité en primer lugar que no era verdad. No todo el tiempo yo tenía la razón, no todo el tiempo la tenemos, pero lo que sí es cierto es que cuando discutimos, cuando hay peleas, todo el mundo pierde. Y aquí hay una cita que está en el libro de Tomo Selecto, el número 3, página 219, que dice lo siguiente: la relación con la iglesia no ha de ser cancelada con ligereza. Sin embargo, cuando la senda de algunos que profesan seguir a Cristo resulta contrariada
o cuando su voz no tiene la influencia dominante que les parece merecer, amenazan con abandonar la iglesia. Es cierto que al abandonar la iglesia, ellos serán los que más sufrirán, porque al retirarse de su esfera de influencia, se someten plenamente a las tentaciones del mundo. Esta cita realmente es una cita que nos da una advertencia tremenda. Apreciamos mucho nuestras ideas. Con regularidad creemos que tenemos razón. Queremos a veces que se haga lo que yo quiero. Y dice aquí que cuando hay veces, bueno, no toman en cuenta nuestras ideas o tal vez no están de acuerdo con ellas. Muchos, dice, quieren irse de la iglesia. Se sienten chasqueados, ¿verdad? Pero aquí claramente dice que el que se va es el que pierde. Este es el sacrificio más grande. Cuando yo creo que realmente mi idea es mejor que la del otro y quiero imponerla. Hay veces tenemos que dejarla. Y no solamente tenemos que dejarla, sino apoyar la idea de aquel que se votó, que lo que él pensaba era mejor que lo mío. Esto requiere mucha humildad. Esto no es fácil, mis queridos hermanos, pero debemos, con la ayuda de Dios, si nos entregamos a Él, renunciar a veces a algunas cosas que pueden hacer daño. Pero ¿qué hacemos a veces? Comenzamos a hablar, a difamar a esa persona, porque nos da envidia de que su idea es la que es aceptada y la mía no. Entonces se rompe la unidad de la iglesia, se dividen las iglesias. Y dígame la verdad, mándeme un comentario. ¿Es esto cierto, lo que dice la sierva del Señor, o estoy hablando mentiras? Hoy nuestras iglesias están llenas de dificultades porque nos falta ser humildes, pero la lección nos explicaba que debemos trabajar para el Señor. Y miren, mis queridos hermanos, Dios es Dios, y cuando Él quiere que nosotros terminemos en un lugar, hemos terminado. Y punto. Hemos cumplido con la misión y debemos sentirnos gozosos de haber, mi querido hermano, participado en la obra del Señor. Hay veces otro viene y tiene mucho más talento que nosotros, entonces debemos apoyar a esa persona, pero muchas veces sentimos que nos están sacando y que yo merezco estar ahí. Hay personas así en la iglesia y cómo dan problemas, cómo dividen la iglesia. Quiera Dios que nosotros no seamos así, que podamos hacer un sacrificio, dejar el yo y ser humildes para la unidad de la iglesia. Y por último, llegamos a la lección más importante del día jueves. Y es que cuando los problemas se arreglan, cuando alguien viene y me dice, ¿sabes qué? Yo tenía esto contra ti, o he hablado contra ti, o te he difamado, y vengo para pedirte perdón. Nosotros debemos alegrarnos de que esa persona ha sido guiada por el Espíritu de Dios. Entonces debemos alegrarnos, bendecir a Dios cuando se encuentra finalmente la paz. Qué alegría da cuando finalmente nosotros podemos solucionar los problemas, así como ellos solucionaron el problema en las tribus que estamos estudiando. El Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Mis queridos hermanos, hemos estudiado el capítulo 22 del libro de Josué. La pregunta es, ¿vamos a poner en práctica lo que hemos aprendido? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Estamos dolidos por alguna difamación que nos han hecho? ¿Hemos difamado a alguien y no le hemos pedido perdón y guardamos esto en nuestro corazón? Esto hace mucho daño a la iglesia. Habrán personas que si no se arrepienten, no arreglan este problema, realmente se perderán. Ahora, yo no quiero terminar con una nota negativa, porque si nosotros confesamos nuestros pecados, si nos alegramos, si confesamos, dice que Dios es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
La iglesia debe vivir en armonía. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mi querido hermano, sigamos estas reglas para que nosotros mismos podamos ser felices. Siempre tratemos de mantener la iglesia unida. Acuérdate, siempre debemos tener paciencia y poder responder con sabiduría. Que Dios los bendiga, que pasen una feliz semana, un feliz sábado y nos vemos la próxima semana.